Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. Bueno, nuestro grupo está conformado por María Camila Mejía, Lisette Quiroz, Rafael Camargo y quien les habla John Padilla. Siguiente. Bueno, entonces cuando vamos a hablar, bueno, cuando hablamos de filtración glomerular nos referimos a ese primer paso para la formación de orina. Entonces, el, em, se dice que la filtración diaria a nivel renal es de 180 litros al día. Más adelante veremos por qué 180 litros al día. Se dice que la alta tasa de filtración glomerular es dependiente del flujo sanguíneo renal, así como de las propiedades especiales de la membrana de los capilares glomerulares que serán descritas posteriormente. El flujo sanguíneo está determinado por el equilibrio de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Más adelante hablaremos de lo que es una presión de filtración neta y lo que es el coeficiente de filtración capilar, que podríamos describirlo como una especie de permeabilidad que se da en la superficie de la membrana del capilar. Bueno, entonces, mirando la gráfica, encontramos que el flujo plasmático renal que entra por minuto por medio de la arteriola eferente es de 625 mililitros. Entonces, este flujo plasmático ingresa, es filtrado en los capilares glomerulares y posteriormente lo que queda sigue pues el trayecto de la arteriola eferente. Entonces, si nosotros podemos ver la filtración glomerular es de 125 mililitros sobre minuto. O sea, eso quiere decir que es de 625 es lo único que se filtra, 125. Y se van a reabsorber 124 mililitros, dando lugar a una excreción urinaria de 1 mililitro únicamente. Esto es muy importante porque eh, esto va a mantener de alguna forma el volumen sanguíneo y pues permite la excreción digamos, los desechos metabólicos como la urea que en exceso pueden resultar tóxicos para el organismo. Entonces, cuando hablamos de que la filtración glomerular es únicamente de 125 mililitros sobre minuto, ahí se hace una especie de, bueno, se saca un porcentaje, que sería la fracción de filtración. Sería 125 mililitros dividido en el flujo plasmático renal, que serían 625, y esto da lugar a 0.2. Quiere decir que en condiciones normales, la filtración, la fracción de filtración es de el 20%. Y pues cabe decir que la filtración glomerular no, digamos que solo filtra plasma, solutos, desechos metabólicos. Ya en condiciones patológicas se da pues lo que sería la excreción de proteínas plasmáticas. Siguiente. Bueno, entonces, a diferencia de otras membranas de capilares, la membrana capilar glomerular presenta tres estructuras, tres capas, por así decirlo. Entonces tenemos el endotelio, que es común en varios capilares, que presenta fenestraciones, una membrana basal con características especiales, pues tiene fibrillas de colágeno, tiene proteoglicanos que van a tener cargas negativas y de alguna forma van a proteger o van a impedir el paso de proteínas plasmáticas hacia la orina. Tenemos los podocitos, denominados así por las prolongaciones que pueden verse en la imagen, y estas prolongaciones van a formar los poros en hendidura, que también van a presentar unas cargas negativas. Siguiente. Entonces, en relación a la capacidad de filtración, vamos a tener que, a pesar de que el riñón pues tiene una elevada tasa de filtración, va a haber una especie de control, ¿sí? Va a haber un modo selectivo y este se basa básicamente en lo que es el tamaño y la carga eléctrica pues de las moléculas. Entonces se dice que una capacidad de filtración de uno significa que la sustancia o la molécula pues que va a ser filtrada va a pasar tan fácilmente como el agua. En cambio, una capacidad de filtración inferior a uno, por ejemplo de 0.75, se refiere a una rapidez de solo un 75%. Entonces la gráfica pues es muy explícita y nos muestra
como el agua, el sodio, glucosa y la inulina, tienen una capacidad de filtración de 1, es decir, que van a ser fácilmente filtradas, a diferencia de la mioglobina y la albúmina, que la albúmina pues es una proteína bastante grande y pues no puede ser excretada en condiciones normales. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la filtración glomerular? Entonces, como se dijo al inicio, es la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que van a ejercer en la membrana y el coeficiente glomerular. Entonces, la filtración glomerular, si lo ponemos en una fórmula, sería el coeficiente de filtración por la presión de filtración neta. Que hay que recordar que la presión de filtración neta son las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Entonces van a haber una serie de presiones que van a influir, es decir, van a disminuir o potencializar la filtración glomerular. Estas son la presión hidrostática glomerular, va a ser la presión en la cápsula de Bowman, la presión coloidosmótica que van a ejercer las proteínas plasmáticas y la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman. Siguiente. Bueno, entonces vamos a tener un resumen de las fuerzas que provocan la filtración de los capilares glomerulares. Entonces vemos cómo la presión hidrostática glomerular es como la guía de todo, ¿sí? Entonces va a ser de 60, va a tener un mayor valor respecto a las demás y se dice que tiene una presión positiva, es decir, que va a favorecer la filtración glomerular. A diferencia de la presión en la cápsula de Bowman, que pues, es contraria, es decir, que va a oponerse a esa filtración glomerular, y lo mismo la presión coloidosmótica. Si se hace una diferencia de presiones, resulta que la presión de filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, cualquier valor que afecte, por ejemplo, una nefropatía, puede afectar lo que es la filtración. Siguiente diapositiva. Entonces, se dice que el aumento de la... no, esto no. Creo que esto es de Camila. Sí, esa ya es mi parte. Pero tú claramente estás en capacidad de hablar de ese tema. Sí, profe, pero es que también quería pues hablar acerca de la albúmina, sino que es que no veo la diapositiva, pero bueno, esto, hablando acerca de la albúmina, bueno, básicamente la albúmina, como gran parte de las proteínas, tiene una carga negativa, ¿sí? Entonces, como hablaba anteriormente, los capilares tienen una membrana que tienen pues unas cargas negativas por los proteoglicanos. Entonces había una gráfica en el libro pues que mostraba lo que era el dextrano policatiónico, es decir que a mayor tamaño y, digamos, cuando la carga era positiva era más fácil, es decir, a menor tamaño el dextrano podía pasar más fácil si era de carga positiva. Si era de carga neutra, pues ya se dificultaba. Y si era un dextrano polianiónico, es decir, que era un dextrano pues con carga negativa, claro, pues las cargas al ser iguales se van a repeler y pues no va a pasar con facilidad. Entonces esto es lo que sucede en caso de patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un riñón sano, la albúmina, por ejemplo, no tendría por qué salir por medio o sea, no tendría por qué filtrarse. Entonces, en algunas enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, lo que sucede es que diversas citocinas van a dañar lo que serían las cargas, van a afectar las cargas. Entonces, la albúmina puede ser filtrada. Entonces, ahí podemos hablar de una albuminuria. O sea que normalmente la albúmina no la van a observar en un parcial de orina. No tendría por qué. No No tendría por porque, qué, correcto. ujú, Entonces esa es porque es una más manera de sencillo. evaluar
de evaluar la integridad de qué estructura? ¿Cómo, profe? ¿Qué estructura estaríamos evaluando allí? Ahí sería el riñón. Sí, claro, Sí, estamos en sistema renal. La membrana pero basal, profe. es, La bueno, en cápsula de Bowman. general sería cápsula de Bowman, sí, porque pues la ¿Ya? cápsula de Bowman es, digamos, donde se hace la filtración glomerular. E incluso pues pueden afectarse pues todo lo que contribuye, ¿no? A mantener esas cargas, como lo decía el compañero, pues la membrana basal. E incluso en Correcto. algunas nefropatías puede engrosarse esa membrana y, por ejemplo, puede disminuirse esa filtración glomerular. Entonces hay varias nefropatías que pueden dar lugar a una excreción alta de proteínas o afectar la filtración glomerular. Correcto. Muy bien, sigamos. ¿Sigue Camila? Bueno, entonces vamos a ver la relación entre la presión hidrostática capilar glomerular con la FG. Entonces, esta presión hidrostática es de 60 milímetros de mercurio y los cambios en esa presión son la principal forma eh, reguladora fisiológica de la FG. Esta presión está determinada por la presión arterial, resistencia arteriolar aferente y resistencia arteriolar eferente. Entonces, en relación con la presión arterial, esta no va a tener un efecto tan grande porque este efecto está amortiguado por mecanismos autorreguladores para la presión, para el control de la presión glomerular. El siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar los efectos de las resistencias arteriolares, tanto eferente como aferente. Entonces, si nos guiamos en la primera imagen, en la parte izquierda, vemos la parte aferente. Entonces, si hay un aumento de constricción, va a haber un aumento de resistencia. En ambas resistencias hay pues obviamente disminución del flujo sanguíneo porque hay una vasoconstricción. Pero entonces, cada uno va a tener un efecto diferente. En cuanto a la resistencia arteriolar aferente, esta disminuye la presión glomerular hidrostática y disminuye la filtración glomerular. Pero si por el contrario hay una disminución de esta resistencia aferente, habrá un aumento de la presión hidrostática y un aumento de la filtración glomerular. En la parte izquierda, entonces, vamos a ver los efectos de la resistencia eferente. Si hay una vasodilatación eferente, hay una disminución de la presión hidrostática y una disminución del filtrado glomerular. Pero si hay una vasoconstricción, hay un aumento de la presión hidrostática y un aumento de FG, porque ambas están relacionadas directamente. En la parte ya izquierda, donde son las gráficas, digo derecha, donde son las gráficas, vamos a ver que en la parte inferior está el efecto de la resistencia aferente. Esta va a tener un efecto muy regular, simplemente si aumenta la presión disminuye y pues en el flujo renal ambas van a tener casi el mismo efecto. Pero la resistencia deferente va a tener un efecto bifásico. ¿Qué es eso? Que si esa presión es leve, es poquita, por así decirlo, va a haber un aumento del filtrado glomerular. Pero si esta resistencia aumenta más de 3, el filtrado glomerular disminuye. ¿Y por qué se da esto? Básicamente es porque cuando hay una resistencia arterial eferente excesiva, hay un aumento de la presión coloidosmótica. Y si hay un aumento de la presión coloidosmótica, pues hay disminución de la FG. Y esto es porque la presión coloidosmótica aumenta tanto que supera esta presión hidrostática y la fuerza neta de filtración se reduce, disminuyendo la FG. Siguiente. ¿Quién ejerce la presión coloidosmótica? ¿Quién está hablando? María Camila. Yo creo que ¿Quién ejerce la presión coloidosmótica?
Profe, ¿puedo dar la respuesta? No, Rafael. Es lo mismo que estábamos diciendo ayer. No se trata de venir a leer el texto. Ustedes tienen que saber de lo que están hablando. Y si cuando lo leen no lo interpretan, no lo entienden, lo siguen buscando, la idea es que ustedes sean investigativos. Pues, profe, esta presión no es por esto, por las proteínas, por la concentración de proteínas plasmáticas. ¿Me lo estás preguntando o me lo estás confirmando? Pero estoy respondiendo. Correcto. Las Es porque, proteínas juegan un papel crucial en el mantenimiento de las presiones dentro de los vasos sanguíneos. Por eso cuando se caen las proteínas, se cae la presión coloidosmótica y empieza a fugarse el líquido dentro del vaso sanguíneo al espacio intersticial. Y eso genera una falsa hipovolemia. Y digo falsa porque sí es cierto que el vaso, dentro del vaso cayó el volumen sanguíneo circulante, el agua se fugó del espacio intravascular y pasó a un espacio intersticial. Entonces, sí, la presión coloidosmótica es la presión. Entonces, lo que ustedes van a ver ahorita va a ser la relación entre las presiones coloidosmóticas y la presión hidrostática. Y la presión hidrostática, por definición, es la presión que ejerce el agua en un recipiente que lo contiene. En este caso, va a ser a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, se necesita una relación de las fuerzas o de las presiones coloidosmóticas respecto a las presiones hidrostáticas dentro del vaso sanguíneo y por fuera del vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para que favorezcan la filtración, para que favorezcan la reabsorción o para que favorezcan la secreción. Eso es lo que vamos a estar viendo. Continúo. Creo que eso de la regulación pues es lo del efecto Donan, ¿no? Esto que decía que pues que por eso era que aumentaba la presión coloidosmótica porque había como una mayor interacción iónica de las proteínas plasmáticas. Claro. Siguiente. Bueno, entonces hay varios factores que pueden regular esta FG y pues estos son, por ejemplo, la disminución del coeficiente de filtración glomerular. María Camila, ¿qué es la filtración glomerular? ¿Qué entiendes tú por filtración glomerular? Pues, profe, la filtración glomerular es pues todo la filtración de plasma, ¿no? La filtración, por ejemplo, de iones como el sodio, para pues que se forme la orina. Explícame el proceso recordando los conceptos básicos de ayer de glomérulo y nefrona. Stephanie Luque, ¿está por ahí? Aquí estoy. Responde, Stephanie, por favor. ¿Cómo se da la filtración glomerular? Sí, señora. Bueno, eso inicia por los capilares glomerulares, va hacia, bueno, entra por la arteria aferente, por la parte aferente, luego se reabsorbe y después se excreta, luego se vuelve a secretar. Y al final, pues, da la filtración glomerular, que principalmente es el resultado del coeficiente de filtrado por la presión de filtración neta. La presión de filtración neta es el resultado de las diferencias entre la presión hidrostática, la presión que hay en la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica que estábamos hablando hace un momento. O sea, ni siquiera has leído el tema, Stephanie, que ni siquiera puedes pronunciar los términos.
Muy mal. Los dos, muy mal. Carol Franco, la misma pregunta. Yo, profe, Carlos Franco, Carlos Franco. ¿me puede repetir la pregunta, profe? En tus palabras, explícanos cómo se da integrando glomérulo, nefrona, el proceso de filtración glomerular. Pero hay una, entran los solutos y todo eso por la arteria aferente, entran a la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman pues se da todo el proceso O sea, los de solutos estaban en filtración otro y lado. reabsorción. O sea, que los solutos estaban en otro lado y buscaron la arteriola aferente y así entraron los solutos al riñón. ¿Así es la cosa? Sí, señora. Profe, ¿puedo hablar? Carol, me acabó de pegar una puñalada. Espérate, Levi, que no me recupero de la puñalada de Carol. Perdón, profe. No, eso no es de perdón, Carol. Mafe Cortés. Señora profe, la misma pregunta. Sí, señora. Bueno, lo que yo entiendo por filtración glomerular es que, bueno, es el proceso inicial para la formación como de la orina, ¿no? Y lo que hace es filtrar el plasma. Entonces, lo que hace es que el plasma atraviesa los capilares glomerulares y lo hace hacia el comienzo del túbulo proximal o lo que también llamamos la cápsula de Bowman. Bueno, esta, no sé cómo explicarlo. No sé, profe, es como el proceso determinante para después la formación de la orina. Es como el inicial. Métele las presiones. Dime. Métele las presiones. Es la diapositiva anterior. No me carga. Creo que eso fue lo que expuso John, ¿no? Lo de... pueden pasar a la imagen anterior, donde aparece todo. Mírenla. Antes. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Los veo muy mal. Muy mal. Sigan, por favor. Bueno, entonces la disminución de este coeficiente puede ser causada bueno, puede tener causa fisiológica como las nefropatías, como explicaba John, por lo del endurecimiento de las membranas y pues por la disminución de la filtración. Si hay una disminución de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, también puede ser por obstrucción por vía urinaria, por litiasis renal o urolitiasis, por aumento de la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas. Y los siguientes factores todos van a dar una disminución de la presión hidrostática, que pues está directamente relacionada con la disminución del filtrado glomerular, que son la disminución de la presión arterial, que como yo les decía, tiene un efecto muy leve por su mecanismo de autorregulación, por la resistencia arterial eferente y aferente. Siguiente. Bueno, ¿Cuál finalmente, es la presión media que se necesita
para garantizar la perfusión renal? ¿Cuál es la presión media a nivel renal? 60 milímetros de mercurio, ¿no? Profe? ¿Me lo estás preguntando o me lo estás confirmando? Solo estoy respondiendo. 60 milímetros de mercurio. Bajita, ¿no? Pues, ¿Todos están de acuerdo en que es 60? pues la mayoría dice que es de 80 a 60 o entre 100. Profe, ¿no es entre 80 y 170 milímetros de mercurio? Esa puede ser la autorregulación, pero la presión arterial media. Sí, Busquen por Dicen Google que- presión arterial media renal. que es 100 milímetros de mercurio. Profe, entre 40 y 60. Pues, profe, Siga. sería la misma de- presión del sistema arterial sistémico, ¿no? Que sería tiene la que ser, arteria renal. tiene que ser de 100, profe, porque ahí en el libro decía que variaciones de, por ejemplo, de 100 a 125, si no habría, digamos, si no había una regulación intrínseca en el riñón, esto puede aumentar en 25% lo que era la orina, si no estoy mal. Y lo mismo, disminuciones de 70, 60, pues, o sea, solo iba a haber un cambio de un 10%. Entonces tendría que ser ¿Cómo se más o saca, menos 100. cómo se saca la presión arterial media, John? Es un paciente que tiene tensión arterial de 120/80. 120 de sistólica, 80 de diastólica. ¿Cómo sacas la presión arterial media? A ver, no sabría, profe, en este momento no. Según internet, lo que estoy buscando, primero presión sistólica más presión diastólica por 2 dividido en 3. ¿Cuánto te da? ¿Me puedo volver a repetir los datos, profe, por favor? 120/80. Me da 93.3. Listo. Y 120/80 es una presión arterial normal, ¿cierto? Catalogamos al paciente como que está normal. Si yo la bajo a 100/75, seguramente me va a dar una media de 87, 85. Luego, con 85 milímetros de mercurio, la persona está en la calle, está caminando, está haciendo sus actividades, está pensando y está orinando normal. Entonces, ¿cuál es la presión arterial media que garantice la presión de perfusión cerebral, de renal? 100 es mucho. Imagínense, todos los pacientes serían hipertensos, entonces por obligación para poder garantizar el flujo renal. La presión de perfusión es la presión que necesita el órgano para funcionar, para trabajar. Y la presión arterial media es la presión que va a necesitar cada uno de esos órganos para garantizar una función particular. La presión de perfusión es la presión con la que la sangre está llegando a ese órgano. La presión de perfusión cerebral, de perfusión renal, porque cada uno de ellos necesita que le llegue la suplencia de oxígeno para poder trabajar. Y esa presión está directamente relacionada con la presión arterial media. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo o cuál es la presión mínima que necesita el cuerpo humano en términos de presión arterial media para que le llegue sangre
le llegue flujo sanguíneo, oxígeno al riñón para que pueda cumplir su función de filtración. ¿Y cuánto sería lo mínimo que debería orinar una persona por kilogramo de peso por hora? Para que digamos que tiene una función renal conservada, además de lo que digan los laboratorios. Sigan con la exposición, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo renal, como pues incluso era una pregunta del quiz. El flujo sanguíneo renal es el 22% del gasto cardíaco. Y pues, como también sabemos, los riñones constituyen el 0,4% del peso corporal. Entonces, si hacemos como una relación, podríamos llegar a la conclusión de que el riñón es un órgano que utiliza mucho flujo sanguíneo a comparación con su necesidad metabólica. Entonces, el objetivo del flujo sanguíneo adicional es aportar plasma suficiente para el necesario, aportar el plasma suficiente para el filtrado glomerular. Entonces, esto también hacían como una comparación con el cerebro de este flujo sanguíneo. Y pues que el flujo sanguíneo era 7 veces más que el del cerebro, pero que su consumo era el doble de oxígeno. Entonces, este oxígeno superaba muchísimo sus necesidades metabólicas y este exceso como de oxígeno está relacionado con la reabsorción de sodio. Entonces, si el flujo renal se reduce y el filtrado glomerular se reduce, se filtraría menos sodio, se reabsorbería menos sodio y por ende se consumiría menos oxígeno. Si hay un cese total de la filtración glomerular, cesaría totalmente la reabsorción renal de sodio, el consumo de oxígeno se reduciría a la cuarta parte. Entonces, como podemos ver en la gráfica, es una gráfica totalmente directa entre la reabsorción de sodio y el consumo de oxígeno. ¿Siguiente? Ok, determinantes del flujo sanguíneo renal. Como tal, el flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales, que como tal se ve en la fórmula, sería la diferencia entre las presiones hidrostáticas en la arteria renal y en la vena renal, y que estos son divididos entre la resistencia vascular total renal. La presión en la arteria renal es aproximadamente igual a la presión arterial sistémica. Y la presión en la vena renal es de una media entre 3 y 4 milímetros de mercurio en la mayoría de las condiciones. En otros casos, la resistencia vascular total a través de los riñones está determinada por la suma de la resistencia en segmentos vasculares individuales, que aquí se incluyen las arterias, las arteriolas, los capilares y las venas. Ahí se ve una tabla en la que se muestra lo que vendría siendo los porcentajes en resistencia. Siguiente. Flujo sanguíneo en los vasos rectos y en la médula renal y de la médula renal y de la corteza renal. Hay que saber que
El flujo sanguíneo en los vasos rectos es muy bajo comparado con el flujo sanguíneo en la corteza renal. En la parte externa del riñón, que es conocida como la corteza renal, aquí se recibe la mayor parte del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo en la médula renal supone solo un 1 o 2% del flujo sanguíneo renal total. Como tal, aquí el flujo en la médula renal procede de una porción especializada del sistema capilar peritubular llamado vasos rectos. Los vasos rectos aquí son importantes para que los riñones puedan formar una orina concentrada. También se puede agregar que una definición de que los vasos rectos son capilares que aquí irrigan la médula y la papila del riñón. Su recorrido es el mismo que el de la asa de Henle. Los vasos rectos tienen ciertas propiedades pasivas y estos son libremente permeables a solutos pequeños y al agua. El flujo sanguíneo por los vasos rectos por lo general es lento, por lo que los solutos y el agua pueden entrar y salir, permitiendo un intercambio por contracorriente que es eficiente. Okay. Siguiente. El control fisiológico glomerular y el flujo sanguíneo renal. Los determinantes de la filtración glomerular, que por lo general son más variables y están sujetos al control fisiológico, son la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Bueno, la presión hidrostática vendría siendo la presión o la fuerza que ejerce un fluido en reposo. Y bueno, la coloidosmótica viene siendo la presión que ejercen las proteínas. Estas variables como tal están influenciadas por el sistema nervioso simpático, unas por hormonas y por unos autacoides. ¿Qué son los autacoides? Perdón. Son unas sustancias vasoactivas que liberan los riñones y actúan como tal en un nivel local. Y aquí también ejercen otros controles de retroalimentación que se encuentran en los riñones. Existe una intensa activación de los sistemas nerviosos simpáticos que pueden provocar una reducción de la filtración glomerular. Casi todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluidas las arteriolas aferentes y eferentes, están inervados por las fibras nerviosas simpáticas. La fuerte activación de los nervios simpáticos renales pueden contraer las arteriolas renales y reducir el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. La estimulación moderada puede ejercer una poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal y la misma filtración glomerular. Un ejemplo es que si se llegan a activar, llega a haber una activación del sistema nervioso simpático debido a un descenso en la presión de los vasoreceptores del seno carotídeo o en los receptores cardiopulmonares. Aquí la influencia que va a ejercer sobre el flujo sanguíneo renal es muy baja. Pero si existe así sea un pequeño aumento en la actividad simpática renal, puede existir un descenso en la excreción de sodio y agua, ya que se incrementa la reabsorción tubular renal. Se debe decir que los nervios simpáticos renales parecen aquí, en este caso, muy importantes, ya que estos pueden reducir la filtración glomerular durante los trastornos agudos y graves que llegan a durar varios minutos a unas pocas horas. Ya esos mismos que son provocados por reacciones de defensa, ya sea por la isquemia encefálica o una hemorragia grave. Siguiente. Bueno, el control hormonal y por autacoides de la circulación renal. Hay que decir que varias hormonas y autacoides pueden influir en la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, como pues se muestra en la tabla, que
noradrenalina puede bajar el efecto sobre la filtración glomerular. La adrenalina baja, la endotelina baja, la angiotensina 2, pues como tal, contrae y a veces impide que baje. El óxido nítrico derivado del endotelio aumenta y los prostaglandinas aumentan. Bueno, la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina, estas como tal aquí contraen los vasos sanguíneos renales y reducen la filtración glomerular. Por lo general, las concentraciones sanguíneas de esta hormona son paralelas a la actividad del sistema nervioso simpático. Aquí se habla de otro vasoconstrictor que vendría siendo la endotelina, que este viene ya siendo un péptido que puede liberar las células endoteliales, que se libera como tal de las células endoteliales vasculares lesionadas, específicamente en los riñones, aunque pueden ser de otros tejidos. La función fisiológica de estos autacoides como tal no se conoce, pero la endotelina puede contribuir a la hemostasia, que sería minimizar la pérdida de sangre. Por lo general, cuando se secciona un vaso sanguíneo, lo que llega a lesionar el endotelio y ya de aquí se libera este vasoconstrictor. La angiotensina 2 contrae, de aquí preferentemente las arteriolas eferentes en la mayoría de los casos. Esta se considera una hormona circulante y una autacoide local porque como tal se forma en los riñones y en la circulación sistémica. Los receptores para la angiotensina 2 están presentes prácticamente en todos los vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos preglomerulares, en especial las arteriolas aferentes, estas están como protegidas de las contracciones mediadas por la angiotensina 2. Y por esto se dice que aquí preferiblemente las arteriolas eferentes son las que actúan cuando hay angiotensina 2, pero es porque existe una protección para las arteriolas aferentes. El óxido nítrico, que es derivado del endotelio, reduce como tal la resistencia vascular renal y aumenta la filtración glomerular. Este es un autacoide y él reduce la resistencia, como ya dije, vascular renal, y es liberado por el endotelio vascular por todo el cuerpo. La producción aquí es muy importante porque mantiene la vasodilatación de los riñones, ya que permite excretar cantidades normales de sodio y de agua. Y las prostaglandinas y la brandicina reducen la resistencia vascular renal, por lo que también aumentan la filtración glomerular. Las hormonas y los auticoides que producen vasodilatación aumentan el flujo sanguíneo renal y las filtraciones, ya sean como las prostaglandinas, que puede ser la PGE2 y la PGI2, y también la brandicinina. Aunque estos vasodilatadores no llegan a tener mucha importancia en la regulación del flujo sanguíneo renal ni en la filtración glomerular, estos, ya sea en condiciones normales, estos llegan a tener un efecto amortiguador de los nervios cuando actúan los nervios simpáticos o las angiotensina 2. En especial por sus efectos que son constrictores sobre las arteriolas aferentes. Estos, al ayudar a oponerse a la vasoconstricción, evitan reducciones excesivas de la filtración y del flujo sanguíneo renal. Siguiente. Aquí ya un tema más hablando acerca de la autorregulación. La autorregulación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal está medida por unos mecanismos de retroalimentación intrínseco en los riñones. Estos por lo general mantienen el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular relativamente constante, a pesar de que existe cambios que se pueden dar por la presión arterial sistémica. Estos mecanismos como tal funcionan en los riñones perfundidos con sangre que se han extraído del cuerpo, y ya sea independiente de las influencias sistémicas que haya en el organismo.
Esta constancia viene siendo relativa, esta constancia como tal relativa de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal es a lo que se le denomina autorregulación. Ahí se puede ver más o menos en la figura cómo se autorregula según el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. A medida que puede aumentar la otra. La principal función aquí de la autorregulación del flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos diferentes a los riñones es mantener un reparto de oxígeno y nutriente en valores normales y extraer de los productos los desechos del metabolismo. En los riñones el flujo sanguíneo normal es mucho mayor que el necesario para estas funciones. Aquí la principal función de la autorregulación en los riñones es mantener una filtración glomerular relativamente constante que permita un control preciso en la excreción renal del agua y de los solutos. La filtración glomerular permanece normalmente autorregulada, a pesar de que existan fluctuaciones considerables debido a la presión arterial que pueden producir ciertas actividades usuales en una persona. Por ejemplo, es que una reducción en la presión arterial hasta tan solo 70 o 75 milímetros de mercurio o un incremento en hasta 160 o 180 milímetros de mercurio puede cambiar habitualmente la filtración glomerular menos del 10%, por lo que en general el flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo con la filtración glomerular, como se ve, ¿no? Pero la filtración glomerular aquí siempre se tiende a autorregular de una forma más eficiente, ya sea en ciertas condiciones. Siguiente. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Listo. Con respecto a la importancia de la autorregulación de la filtración glomerular para evitar cambios extremos en la excreción renal, se dice que pues aun cuando los mecanismos autorreguladores renales no son perfectos, estos van a impedir ciertos cambios grandes en la filtración glomerular y en la excreción renal de agua y solutos, que de otro modo se producirían pues con los cambios de la presión arterial. Entendamos la importancia cuantitativa de la autorregulación, considerando las magnitudes relativas de la filtración, lo que es la filtración glomerular, la reabsorción tubular y el líquido que se excreta. Entonces, la filtración glomerular es normalmente de 180 litros al día y la reabsorción tubular es de 178.5 litros al día. Y lo que queda de líquido que se excreta, en la orina es de 1.5 litros al día. Si no hubiera ninguna autorregulación, había un incremento relativamente pequeño de la presión arterial. Hablaríamos de 100 a 125 milímetros de mercurio y esto provocaría un incremento similar de un 25% en la filtración glomerular, de unos 180 a 225 litros al día. Y la reabsorción tubular permanecería constante, que sería igual a 178.5 litros al día, y el flujo de orina aumentaría a 46.5 litros al día. Este resultado es de la diferencia entre la filtración glomerular y la reabsorción tubular, habiendo un incremento total de orina de más de 30 veces. Siguiente, por favor. Bueno, en realidad los cambios en la presión arterial suelen ejercer un efecto mucho menor sobre el volumen de orina por dos razones. La primera es la autorregulación renal, que impide los grandes cambios en la filtración glomerular, y segundo, hay mecanismos adaptativos adicionales en los túbulos renales que van a provocar un incremento de su reabsorción cuando la filtración glomerular va a aumentar. A este fenómeno se le llama equilibrio glomerulotubular. Incluso pues estos mecanismos de control especial, los cambios de la presión arterial van a ejercer ciertos efectos significativos sobre la excreción renal de agua y de sodio. A esto se le denomina lo que es la diuresis por presión
o la natriuresis por presión. Siguiente, porfa. En relación a la retroalimentación túbulo-glomerular y autorregulación de la filtración glomerular, decimos que la retroalimentación túbulo-glomerular es uno de los mecanismos de respuesta más importantes efectuados por el riñón y que tiene pues como finalidad principal mantener la constancia de carga que llega al túbulo distal, es decir, mantener la tasa de filtración glomerular constante y pues por consecuente la reabsorción llevada a cabo en los túbulos. Por eso también pues este mecanismo acopla los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa al control de la resistencia arterioral. Lo que hace esta resistencia es regular la filtración glomerular y la reabsorción tubular que finalmente pues estos dos son procesos que determinan la producción de orina. Listo. Este mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular va a tener dos componentes que van a actuar juntos en control de la filtración glomerular. Primer mecanismo es el de retroalimentación arteriolar aferente y el segundo mecanismo es de la retroalimentación arteriolar eferente. Estos dos mecanismos de retroalimentación van a depender de disposiciones anatómicas, especialmente del complejo justaglomerular. Este complejo consta de células de la mácula densa, que pues anteriormente ya se había dicho que la mácula densa es importante para controlar la función de la nefrona. Y estas células están en la porción inicial del túbulo distal y las células justaglomerulares están en las paredes arteriolares aferentes y eferentes. También pues cabe destacar que la mácula densa está compuesta o es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales que entran en estrecho contacto tanto con las arteriolas aferentes como eferentes. Siguiente, porfa. Bueno, aquí en la figura encontramos, es la estructura del aparato justaglomerular, que en la parte de arriba se encuentra pues el glomérulo. También logramos apreciar lo que es la arteriola eferente, que va a contener las células polares lisas o también las conocidas como las células justaglomerulares. Está el túbulo distal, que cuando éste entra en contacto con el lado vascular o con el polo vascular del corpúsculo renal, va a presentar una especialización de sus células denominadas en conjunto la mácula densa. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso. Esa. Gracias. La reducción de cloruro de sodio en la mácula densa, arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina. Las células de la mácula densa son sensibles del contenido iónico y volumen de agua del líquido que fluye por el túbulo distal. Es por eso que estas son células que perciben los ciertos cambios pues, en dichos volúmenes. Algunos estudios experimentales hacen pensar que la reducción de la filtración glomerular disminuye la velocidad de flujo que llega al asa de Henle, lo que va a hacer que aumente el porcentaje de iones sodio y cloro suministrados en la rama ascendente de la Henle. Esta reducción va a tener dos efectos. Primero, va a reducir la resistencia del flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, lo que eleva la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. Y segundo, aumentar la acción de orina en las células glomerulares de las aferentes y esas que son los principales reservorios de renina. Bueno, aquí la renina liberada de estas células va a actuar después como una enzima que va a permitir la formación de la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se va a convertir en la angiotensina 2 y finalmente va a contraer las arteriolas eferentes, aumentando así la presión hidrostática glomerular y va a ayudarla a normalizar la filtración glomerular. Siguiente, por favor. Bueno, en este esquema en sí está como resumiendo lo que es ya el mecanismo, ya hablado de retroalimentación de la mácula para la autorregulación de la presión glomerular, también de la filtración glomerular durante la reducción de la
la presión arterial renal. Siguiente. Lo que la formación de angiotensina 2 reduce aún más la filtración glomerular durante la hipoperfusión renal. Una acción constrictora preferente en la angiotensina 2 sobre las arteriolas va a ayudar a impedir las reducciones graves en la presión hidrostática glomerular y de la filtración glomerular. Esto sucede cuando la presión de la perfusión renal se reduce por debajo de lo normal. Con respecto a la administración de los fármacos que bloquean tanto la formación como la acción de la angiotensina 2, puede provocar reducciones de la filtración glomerular mayores de lo habitual cuando la presión arterial renal se reduce por debajo de lo normal. Una complicación importante del uso de estos fármacos para tratar a los pacientes como una hipertensión a una estenosis de la arteria renal es un descenso intenso de la filtración glomerular que puede en algunos casos provocar una insuficiencia renal aguda. No obstante, los fármacos bloqueantes de la angiotensina 2 pueden ser sustancias terapéuticas útiles para muchos pacientes con hipertensión, con insuficiencia cardíaca congestiva y otros trastornos, mientras se vigile que no aparezcan en los pacientes unos descensos hacia la filtración glomerular. Siguiente, por favor. La autorregulación miógena del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. La autorregulación miógena es otro mecanismo que va a contribuir al mantenimiento de lo que es el flujo sanguíneo y de la filtración glomerular relativamente con la capacidad que tiene pues el vaso de resistirse al estiramiento de la presión arterial, se conoce como mecanismo miógeno. Ciertos estudios realizados en los vasos individuales, sobre todo en arterias pequeñas, demuestran que responden a un aumento de tensión o estiramiento de la pared con una contracción del músculo lisovascular. El estiramiento de estos vasos va a permitir el mayor movimiento de calcio desde la célula, del líquido extracelular hacia las células, lo que va a provocar como tal la contracción. Aunque el mecanismo miógeno opera probablemente en la mayoría de las arteriolas del cuerpo, su importancia en la autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular ha sido cuestionada por algunos fisiólogos porque este es uno de los mecanismos sensibles a la presión. No tiene medio de detectar directamente por sí mismo el cambio del flujo sanguíneo renal ni de la filtración glomerular. Por otra parte, este mecanismo es de gran importancia ya que puede proteger el riñón de lesiones inducidas por hipertensión, como respuesta a aumentos repentinos de la presión sanguínea, y la respuesta en contracción miógena en las arteriolas aferentes tiene lugar en unos segundos y por tanto atenúa transmisión de lo que es el aumento de la presión arterial y los capilares glomerulares. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Otros factores que aumentan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular es principalmente la ingestión elevada de proteínas y el aumento de la glucemia. Aunque el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular son relativamente estables en la mayoría de las condiciones, hay ciertas circunstancias en las que estas son variables y cambian significativamente. Por ejemplo, en la ingesta elevada de las proteínas, lo cual va a aumentar el flujo sanguíneo y la filtración glomerular. Con una dieta rica en proteínas de larga duración, como la que contiene grandes cantidades de carne, los incrementos de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal se deben en parte al crecimiento de los riñones. Sin embargo, la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal también aumentan de un 20 a 30% en la primera o segunda hora
después de haber ingerido una comida rica en proteínas. Una posible explicación que se le puede dar como al aumento de la filtración glomerular es que una comida rica en proteínas va a aumentar la liberación de aminoácidos a la sangre, que esto se va a reabsorber en el túbulo proximal, y como los aminoácidos y el sodio se van a reabsorber juntos en los túbulos proximales, la mayor de la reabsorción de aminoácidos también estimula la reabsorción de sodio en los túbulos proximales. Esta reabsorción de sodio reduce la llegada de sodio a la mácula densa. Lo que va a desencadenar en sí es un descenso mediado por la retroalimentación tubuloglomerular de la resistencia de las arteriolas aferentes. Y en relación pues al aumento de la glucemia, es un mecanismo muy similar debido a que la glucosa, como algunos aminoácidos, también se reabsorbe junto con el sodio en el túbulo proximal. Esto también pues incrementa el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, que se producen en aumentos grandes de la glucemia en personas con diabetes mellitus incontrolada. Listo, gracias. Hola. Hola. Hola, profe. Bueno, ya les voy a poner por el chat el quiz para que por favor me lo respondan. Son 10 preguntas, tienen 15 minutos. Recuerden, les voy a dar la hora antes de ponerles el quiz. Recuerden que si no lo han terminado de contestar, manden con lo que tengan. ¿Listo? Ya se los paso.